¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Un gusto poder estar frente a ustedes después de este grato tiempo de alabanza que hemos tenido, entonando estos gratos himnos con un mensaje tan expresivo acerca de lo que le debemos a nuestro Señor. A Él sea toda la gloria. Por eso cantamos con emoción, con fervor, cada uno de estos himnos tan gratos que han quedado registrados en el himnario para que su pueblo le alabe a través de las sucesivas generaciones, así como lo hemos hecho esta noche. Bueno, hoy quiero hablarles sobre el tema que la Iglesia que Dios bendice se compromete con el mensaje de la cruz. Ese va a ser el tema de hoy y para eso les invito a que me acompañen en la lectura de algunos textos que vamos a leer en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y vamos a leer ahora en 1 Corintios, capítulo 1. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hasta aquí nomás. Siempre que los creyentes hemos querido retroceder en el tiempo al siglo I, ha sido con la esperanza de buscar en las mismas fuentes y origen del cristianismo la pureza de la doctrina, la sencillez en las prácticas y el secreto del éxito que llevó a los cristianos primitivos a imponer el evangelio a los tres grandes poderes de la época: el Imperio Romano con su materialismo pagano, Grecia la ilustre con su filosofía y Jerusalén con su religión. Un mensaje nuevo y sencillo, que irrumpiendo en todos los ambientes, cual una luz que baja de la montaña, reveló no solamente la podredumbre moral existente, sino también la inconsistencia de filosofías y religiones capaces de imponer sus principios de ética en la sociedad en que vivían. En medio, pues, de una sociedad decadente, de ideas y filosofías que se amparaban en frases ampulosas, llegó el Evangelio, en un momento en que el mundo se debatía en la impotencia. Tan solo unos pocos espíritus selectos se recogían en la meditación, tratando de preservar la familia y la pureza de las costumbres. La gran multitud, cual un río, proseguía su camino en el ancho cauce de la humanidad, mientras unos pocos, presintiendo que grandes acontecimientos se avecinaban, se recogían en la meditación, aunque siempre prestando atención a la llegada de una persona providencial, a un hecho sin precedentes y a una solución eficaz. El Evangelio de Cristo contiene precisamente estas tres características. Primero, una persona providencial, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Un hecho sin precedentes, su muerte en una cruz romana, al cabo de una vida de pureza, de santidad, muriendo entre dos malhechores. Y una solución eficaz. Aquel que murió y resucitó es capaz de salvar y de guardar. Su evangelio era la dinamita divina,
que rompiendo el poder del pecado, las cadenas de la esclavitud, ofrecía libertad, salvación, vida eterna, esperanza radiante y gloriosa. He aquí el secreto de aquel cristianismo primitivo, cuya pureza y auténtica gloria pueden alcanzarnos hoy, en que las condiciones son bastante similares, solo que con el correr del tiempo los males se han agravado, la noche es más oscura y el fin está más cercano. ¿Cuál era el contenido de ese evangelio que produjo una de las conmociones más grandes de la historia, poniendo en ridículo a la mitología griega, que redujo a la impotencia a la ancestral religión hebrea y asestó un golpe de muerte al paganismo cuya sede central estaba en Roma? Predicaban a Cristo. Cristo en su persona y en su obra eran prominentes en todos los aspectos. No perdieron el tiempo en acaloradas discusiones. No hicieron descender el alto contenido del Evangelio al terreno de la dialéctica. Sabían que su auditorio estaba compuesto por los tres grandes poderes de la época: Roma, Grecia y Jerusalén. Y sin embargo se ve en el esquema de su mensaje la perfecta armonía entre la historia y la profecía. La historia era muy reciente, muchos de ellos habían visto personalmente a Jesucristo. La profecía databa de siglos, pero al citarla le dieron un énfasis especial. Es que historia y profecía se hicieron presentes de una manera misteriosa al pie de la cruz. Con esto en nuestra mente vamos a considerar ahora el texto que hemos leído ahí en Gálatas capítulo 3, verso 1. Lo vuelvo a citar. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El apóstol Pablo prorrumpe una exclamación de singular sorpresa. Acusa a los Gálatas de insensatos. 2 veces le dice necio, falto de entendimiento. Su necedad era totalmente inaceptable. Es como si hubieran sido engañados por falsos maestros que con sus palabras les habían hecho dejar la fe cristiana por el ritual mosaico. Y los Gálatas no se dieron cuenta que un Cristo suplantado es un Cristo suplementado. La distorsión del Evangelio era más sorprendente por la presentación que el apóstol había hecho ante ellos de Cristo como crucificado. ¿Cómo podía ser que habiendo recibido la salvación, habiendo sido justificados por la fe, ahora trataban de vivir su vida cristiana confiando en sus buenas obras? Esto me lleva a pensar en 3 o 4 cosas. En primer lugar, que predicar el Evangelio es proclamar la cruz. La predicación del Evangelio es la exposición de la doctrina de la cruz. El apóstol Pablo había sido un enemigo de la cruz de Cristo y lo demostró persiguiendo a los cristianos. Pero un día cerca de Damasco se encontró con el Señor glorificado. La gloria del Señor lo dejó ciego por espacio de 3 días. Y cuando recuperó otra vez la vista, se propuso predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Llegó a Corinto algo desanimado. Era su primera visita a Europa. Y había encontrado las condiciones muy distintas a las de Asia. En Filipos, por ejemplo, fue detenido. De Tesalónica tuvo que escapar de noche. En Éfeso fue apedreado. En Corinto tuvo poco éxito con los filósofos griegos. Y en esas condiciones llega a Corinto y comienza a fabricar pequeñas carpas donde los viajeros pasaban la noche. Y cuando estaba ahí trabajando, escucha la voz de Dios que le dice: Pablo, no temas. Sigue predicando, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Entonces dice Pablo, no me propuse hacer otra cosa entre vosotros, sino predicar a Cristo y a este crucificado. Este era un mensaje vergonzoso. Morir crucificado era en extremo degradante. Y la idea de adorar a uno que había sido levantado en una cruz era totalmente inadmisible. Desde el punto de vista griego, el estigma de la crucifixión convertía en un absurdo absoluto la idea de que Jesucristo era el Mesías. La crucifixión era una forma horrible de pena capital originada por los persas, aunque algunos bárbaros lo practicaban también. El crucificado sufría una lenta y agonizante muerte por asfixia. Al no poder levantarse por tener las manos clavadas, ni empujarse con los pies por tenerlos clavados para poder expirar y exhalar. Los historiadores dicen que el rey Darío crucificó a 3.000 babilonios, Alejandro Magno a 2.000 ciudadanos de Tiro, Alejandro Janeo a 800 fariseos, obligándoles a contemplar cómo sus esposas y sus hijos eran asesinados al pie de la cruz. Los romanos llegaron al poder en Israel en el año 63 antes de Cristo y crucificaron a 30.000 judíos. El emperador Tito Vespasiano crucificó a tantos judíos en el año 70 después de Cristo que dicen los historiadores que no había suficiente espacio para las cruces. Y no había suficientes cruces para los cuerpos. No fue sino hasta el año 337 cuando Constantino abolió esta pena de capital después de años de terror en el mundo. La crucifixión era una forma de ejecución repugnante, denigrante, reservado para lo peor de lo peor. Los romanos crucificaban a los esclavos rebeldes y a los pueblos sometidos. Los ciudadanos romanos estaban libres de esta pena, solamente aquellos que cometían traición. Por eso para los romanos, el que moría en una cruz era maldito. Pensar que uno que había sido levantado en una cruz había llevado una vida de pureza, de santidad, era totalmente inadmisible, porque para ellos era el peor de los peores. Si la actitud de los gentiles era mala, la de los judíos era peor. Detestaban la práctica romana. Para los judíos, el que era levantado en la cruz era un maldito. Le voy a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 21. Dice el verso 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Quiere decir esto, que el eterno Dios de Abraham, Isaac y Jacob recibió maldición. ¿Cómo podía Dios maldecir a Dios? ¿Cómo podía Dios maldecir al Mesías? La Mishnat, que es un comentario de la ley del Pentateuco, producida ya por el siglo II antes de Cristo, decía que había que crucificar a los blasfemos y a los idólatras, y sus cuerpos tenían que ser levantados después de muertos. Por eso para los judíos, hablar de que alguien que fue crucificado
era capaz de salvar. Era totalmente inaceptable. Los judíos se atragantaban ante la idea de un Cristo crucificado. Sin embargo, fue ese escandaloso, estrambólico, absurdo mensaje de la cruz el que Dios se iba a utilizar para salvar a los creyentes. Así lo dice el apóstol en 1 Corintios 1, 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mensaje de la cruz, hermanos, es todo suficiente. El predicador del Evangelio no ha sido comisionado para dar a la gente lo que a la gente le gusta, sino lo que la gente necesita. Nadie tiene el derecho a estar en el púlpito si no presenta a Cristo en la cruz. La cruz coloca a todos en el mismo nivel. No es un mensaje popular, pero Cristo crucificado tiene que ser predicado hoy y siempre. La segunda verdad que quiero mencionarles es que predicar el Evangelio es proclamar la cruz visualmente. Fue Cristo y este crucificado el que Pablo predicó en Galacia, presentándolo con tanta claridad que los oyentes parecían que le estaban viendo con sus propios ojos clavado en una cruz. Tan real, tan clara, tan visual era la presentación que hacía, que los gálatas parecía que lo estaban viendo clavado en la cruz. Por supuesto que no era literalmente una pintura, sino una creación en palabras. Uno de los dones o capacidades más grandes del predicador es convertir los oídos de la gente en ojos para que puedan ver aquello que se predica. Para el apóstol, Cristo crucificado era el tema permanente de su mensaje por donde quiera que iba, en cada rincón del imperio. Presentaba a Cristo crucificado. Mucho cuidado, hermanos, con la predicación donde no se presenta la cruz. Mucho cuidado. Para algunos evangelistas, la cruz con la tremenda dimensión de la muerte de Jesucristo, del pecado, de la condenación, del juicio venidero, no es necesario que se predique porque no agrada al oído de la gente. Y claro que no le agrada, porque al hombre natural no le agrada las cosas que proceden de Dios. Pero no hay otro mensaje, es el único mensaje. Un evangelio desprovisto de estos elementos doctrinales básicos es lo que el diablo quiere que se predique, porque no salvará a nadie. La presentación de Cristo crucificado es la base y el origen del desarrollo espiritual de las iglesias. No esperen las iglesias a recibir bendición si no se predica a Cristo crucificado. Aunque los cultos se celebren con orden, decoro y reverencia, por más elocuente que sea el predicador, por más armoniosa que sea la voz del coro, nada sirve todo esto si no está presente Cristo en la cruz. Vivimos en tiempo cuando esto es tristemente necesario repetirlo. Las iglesias se multiplican, la liturgia es cada vez más elaborada, pero Cristo crucificado brilla por su ausencia. No se levanta el Cordero de Dios en la predicación. ¿De qué sirve todo lo demás?
No importa si tú vas a predicar el Evangelio persona a persona o desde el púlpito. No prediques, por favor. Por amor a tu alma, no prediques otra cosa que no sea Cristo crucificado. Lo único que las almas necesitan para conocer al Salvador es ver la cruz. Y si no está presente la cruz, no hay conocimiento de Él como Salvador. A mí me asombra, diría que hasta me espanta escuchar a algunos evangelistas por televisión el día de hoy. Se presentan en el púlpito contando alguna experiencia personal, alguna anécdota para hacer reír un poco a la audiencia y luego invitan a recibir a un Cristo que jamás estuvo presente en el púlpito. Alguien me va a decir, pero ¿no podemos dulcificar un poco el mensaje? No, no hay otro mensaje. El único mensaje que Dios me llama a predicar es que el hombre es un ser perdido, que se dirige a una eterna condenación, que Dios hizo una gran obra por él y que el hombre es salvo acudiendo a Cristo crucificado. Solo esto, nada más que esto es el Evangelio. Y Cristo me llama a predicar este Evangelio bíblico. Es tiempo de que la iglesia se dé cuenta y se convenza que el Evangelio no es un mensaje de segunda categoría, sino la expresión, el lenguaje comprensible a todos de la gran obra que Dios hizo para levantar y salvar al pecador. El mensajero puede y debe ser lo más elocuente posible que sea, porque esto agrada a la dignidad del Dios que predicamos. La chabacanería, el mensaje improvisado, apoyado en ilustraciones y anécdotas sin límites, donde el mensaje es historia y no Biblia, y donde a veces se le agrega el chiste fácil para hacer explotar de jolgorio a la gente, es el mayor enemigo del Evangelio bíblico. Este Evangelio no es apostólico. Jamás podría haber agradado al apóstol Pablo. No te avergüences, mis hermanos, de las sendas antiguas, por los cuales anduvieron hombres y mujeres que fueron guiados por el Espíritu Santo. No permitas que la retórica altisonante de aquellos que hacen tanto énfasis en temas de actualidad afloje en tus manos de la cruz. Predica a Cristo crucificado. Esta es la iglesia que Dios bendice, la que se compromete con el mensaje de la cruz. Pero en tercer lugar quiero decirles que predicar el Evangelio es proclamar la cruz visualmente como una realidad presente y permanente. Jesucristo fue crucificado por lo menos 15 años antes de que Pablo anunciara estas palabras, y en nuestro caso más de 2000 años. Lo que Pablo hacía con su predicación y lo que tenemos que hacer nosotros es trasladar este hecho del pasado al presente para que la gente pueda tomar una decisión. Es prácticamente seguro que ninguno de los oyentes de Pablo habían estado presentes cuando él anunció, cuando Cristo fue clavado en la cruz. Pero la predicación del apóstol era tan clara, como si lo estuviesen viendo como en una película. La persona del Salvador no pertenece a un remoto pasado. No es un producto de tradiciones y leyendas cuidadosamente preservadas. Cristo, el Hijo de Dios, es tan contemporáneo al hombre y a la mujer de hoy como lo fue siempre. Su muerte, su sangre derramada constituyen hoy como entonces el único medio de salvación. Tan contemporáneo es el Señor
como la salvación que ofrece a todos los mortales. Él solo tiene la respuesta al tremendo interrogante humano y constituye hoy, como siempre, el único camino, la verdad y la vida. Nunca perdamos de vista que lo que tenemos que anunciar no es la cruz como un hecho del pasado, sino que su validez y poder son permanentes. La cruz nunca deja de ser el poder de Dios para salvar. Proclamar a Cristo como una realidad presente y permanente es proclamar el perdón de los pecados. Esto está siendo negado por muchos hoy en día. Hay muchos que dicen que el hombre ya maduro no es tan consciente de sus pecados como eran sus antepasados y que se debe dejar a un lado la antigua obsesión por el pecado. Pero esto está en contradicción con las enseñanzas que tenemos en los evangelios y en las epístolas. Cristo nos llama como heraldos a anunciar el perdón de los pecados. Y al hacerlo, no solamente estamos obedeciendo al Maestro, sino siguiendo las enseñanzas de los apóstoles. El primer sermón que Pedro predicó fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. El apóstol, hablando a una audiencia en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, dice el verso 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Es una proclamación del perdón de los pecados, siendo la base, la persona y la obra de Cristo. Lo que esto significa queda explicado en los versos que a continuación les leo, el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Cristo sobre cuyo nombre puede proclamarse el perdón de los pecados es aquel que murió en una cruz, resucitó para demostrar que su muerte había sido eficaz para quitar del medio el pecado y aplicar sus beneficios a las futuras generaciones. Estamos convencidos de que el mensaje fundamental del Antiguo y el Nuevo Testamento es uno solo. Es una proclama del perdón de pecados sobre la base del sacrificio de Cristo en la cruz. Esta es la buena nueva que hemos de proclamar. Es el Evangelio de acuerdo a las Escrituras. Y este Evangelio, hermanos, nunca cambia. Y quiero terminar diciéndoles que predicar el Evangelio es proclamar la cruz como el objeto de la fe salvadora. Pablo no colocaba a Cristo crucificado ante los ojos de los gálatas para que quedaran boquiabiertos y extasiados, sino para que tomaran una decisión. Su propósito era que pusieran sus ojos en el Cristo crucificado, que creyeran y se arrepintieran de sus pecados. Lo asombroso es que después de haberlo hecho, después de haber sido justificados por la fe, trataban de continuar su vida confiando en sus propias obras.
Otro peligro del púlpito de hoy es que, aunque abunda en citas bíblicas, presenta el camino de la salvación tan fácil que solamente basta con creer. Es cierto que la Biblia dice, el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer, más que la expresión de un lema, es una gloriosa realidad. La gracia de Dios ha hecho que por solo creer, poner nuestra mirada de fe en el Cristo de la cruz, seamos salvos. Pero no olvidemos que la entrega a Cristo, el perdón, va acompañado con una vida de cambios, de un genuino arrepentimiento, de abandono del pecado. Dios no puede perdonar si la persona continúa aferrada a sus pecados. Para que Dios perdone, la persona tiene que dejar su vida de pecado y entregarse a Dios para que a través del Espíritu Santo comience a obrar una transformación de adentro hacia afuera. Para terminar, quiero destacar que la predicación del Evangelio, por más clara que sea en su exposición doctrinal y por más apelativa que sea, no dará resultado alguno si no va acompañada por el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la predicación será metal que resuena o címbalo que retiñe. Tal vez una brillante pieza de oratorio que agradará al oído, pero no hará mella en el corazón. En Pentecostés, cuando Pedro predicó, la rúbrica de Dios fue el Espíritu Santo que descendió sobre todo lo que estaban escuchando, no para crear un estado emotivo un estado psicológico de emotividad superior, sino que el Espíritu Santo produjo convicción de pecado, arrepentimiento, la conciencia del crimen que habían cometido cuando clavaron a Cristo, y esto los llevó a arrepentirse, a dejar el pecado. Entonces recibieron el poder del Espíritu Santo que se tradujo en paz, en gozo, en la salvación del Señor. Lo que Dios hizo en aquellos días puede hacerlo también hoy, porque Dios no ha cambiado, su evangelio no ha cambiado, su poder sigue siendo el mismo. La necesidad humana se ha agigantado como nunca antes. Nunca como hoy ha habido tantos hogares deshechos, tantos problemas matrimoniales, tantos corazones arruinados, tanta juventud desorientada, esclava de adicciones, de drogas, de alcohol, tanto desasosiego internacional, tanta angustia, tanta depresión, no hay paz, menos esperanza. Solo el Evangelio es la solución. Porque solo Jesucristo, el deseado de las naciones, puede traer paz y salvación a los corazones. Nuestro ministerio, hermanos, es sobrenatural. Y para poder llevarlo a cabo necesitamos poder sobrenatural. Quiera el Señor que en esta hora crítica de grandes decisiones hagamos también la nuestra. No estar de acuerdo con nosotros mismos. Que el Espíritu Santo despierte en nosotros una viva inquietud espiritual, una profunda sed del Dios mismo que nos lleve asumir un compromiso con la evangelización, porque tenemos las mejores oportunidades para hacerlo. Tenemos libertad en nuestro país. Todavía podemos ir y predicar el Evangelio por cualquier parte. No somos perseguidos. Dios ha abierto una puerta de gracia para que prediquemos no otra cosa, respaldados por vidas entregadas por completo a Él.
y Él acompañará con su poder la palabra de Dios. Solo así se oirá lo que el mundo está necesitando. Voz de Dios y no de hombres. Hermanos, que Dios bendiga a su iglesia, a ti y a mí, para que nos comprometamos con el mensaje de la cruz. Y ese compromiso nos lleve a proclamar el mensaje, ya sea del púlpito, en forma personal, en la escuela dominical, en los ministerios de la iglesia, al vecino, al compañero de trabajo, de estudio, a todos, pero que nunca falte Cristo crucificado. Es el mensaje que produce profunda contrición de pecado y que lleva a las almas al verdadero y genuino arrepentimiento de abandonar el pecado para vivir en santidad. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte gracias porque esta noche hemos sido llevados por el Espíritu Santo a recordar a nuestro Salvador en la cruz. Cómo conmueve nuestros corazones pensar que fue pagado un precio tan grande para poder ser llamados hijos de Dios. Y en esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos por el don de la vida eterna, por la salvación, por el perdón, por habernos escogido para ser tus siervos. Y te rogamos, Señor, de que tú nos ayudes para que como mensajeros, como embajadores del reino de los cielos, podamos aprovechar cada oportunidad que se nos presenta en la vida diaria a fin de proclamar a Cristo crucificado. Señor, que cada uno de nosotros podamos ser instrumentos preciosos en tus manos para guiar a vidas que están sumidas en el pecado y destinadas a una terrible condenación, a escapar del peligro, a buscar a Cristo para ser salvos por el tiempo y por la eternidad. Bendice a tu iglesia, Señor, aquí. Ayúdanos a todos a proclamar a Cristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.